Hola y buenos días. Nos agrada contar nuevamente con su presencia en el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Hoy tenemos una sesión controversial con el doctor Philip Altman. Philip es profesor de Teoría Sociológica en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Es doctor en Sociología por la Universidad Libre de Berlín, con un trabajo sobre discurso y movimiento indígena ecuatoriano. Tiene estudios de sociología, antropología cultural y filología española en la Universidad de Treveriz y la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja sobre cómo se difunden las ideas en la intersección del análisis del discurso, la historia de los conceptos y la sociología del conocimiento. Actualmente lo está haciendo estudiando la difusión de los conceptos políticos del movimiento indígena en Ecuador, Buen Vivir y Sumac Causay en el centro, y el desarrollo de la sociología ecuatoriana en relación con la sociología global y otras tradiciones nacionales y locales. Sus intereses de investigación son movimientos indígenas y sociales, descolonialidad, identidad, exclusión social, teoría de sistemas, sociología política, sociología de la ciencia. La exposición que nos ofrece hoy tiene como tema descolonizar la sociología con teoría de sistemas, reflexiones sobre el caso ecuatoriano. Sin nada más que decir, le cedo la palabra al muy apreciado doctor Philip Altman. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes, buenos días, o que aplique en cada caso a ustedes. Otra vez que ya había dicho, es un gran honor para mí estar aquí con ustedes. Esos seminarios tienen una fuerza que pocas cosas tienen en esa época que ya estamos todos cansados de estar viendo las presentaciones en internet, pero en esos seminarios creo que sí vemos a cada rato cosas interesantes, cosas relevantes. Y bueno, pues yo les quiero aprovechar realmente para lanzarme un poco a un experimento. Lo que les voy a contar no es algo que ya tenga publicado, tengo cosas relacionadas al tema, no es como completamente nuevo, pero es un ejercicio de pensamiento que está como en un momento relativamente temprano. ¿Por qué? Porque intento de hacer una, no sé si es controversial o si es simplemente una barbaridad, veremos. Yo voy a intentar de combinar, ahí estamos, algunas reflexiones decoloniales o postcoloniales, aunque yo voy más el camino latinoamericano, o sea, decolonial, con la teoría de sistemas aplicado a el proyecto de investigación a largo plazo que ya mencionó el Carlos, que es sobre la sociología en el Ecuador y su desarrollo en relación con la sociología global. Bueno, entonces uno podría decir Luhmann y decolonialidad. ¿Sí? ¿Se puede? O sea, obviamente hay algunos esfuerzos, por si acaso, que intentan de unir las dos cosas, que intentan de leer Luhmann de manera postcolonial o decolonial, o como quieran, pues. Y yo personalmente creo que es un campo todavía bastante poco trabajado y que es justamente algo que creo que valdría la pena, en varios aspectos. O sea, a nivel general, tenemos al menos dos aspectos que creo que serían más o menos obvios y que hay, especialmente en América Latina, algún tipo de trabajo sobre eso. Por un lado es el concepto de lo vetero-europeo, o sea, la idea de que Luhmann supera, Luhmann deja atrás o intenta de dejar atrás la tradición de pensamiento clásica europea. En el centro, obviamente, la idea de sujeto-objeto, que lo intenta no simplemente de deshacer, sino de superar con la propuesta de sistema, perdón, de sujeto vamos a sistema, y ya no tenemos el problema de de dónde viene todo eso, ya no tenemos el momento que algunos de los filósofos europeos, como Leibniz, por ejemplo, o hasta Kant, tienen que solucionar introduciendo Dios o la voluntad divina o alguna cosa trascendental que no podemos explicar.
Entonces ahí tendríamos un primer momento que podría ser un Luhmann decolonial. Eso no voy a profundizar acá, pero como les digo, en el continente hay algunas personas que sí trabajan sobre ese tema. Otra entrada que sí he trabajado en otro contexto, que no les voy a contar ahorita, es la idea del concepto de exclusión, que es algo que Luhmann, especialmente en la última etapa de su vida, los últimos 10 años de su vida, en grandes rasgos, hizo muy fuerte. Que supuestamente, ustedes asumo que, bueno, quizá hayan leído esas partes de Sociedad de la Sociedad, donde cuenta de las favelas que visitó en el 91, si no me equivoco, como profesor invitado, y se dio cuenta que, mira nomás, la gente no vive como vivimos en Alemania en todos lados. Entonces existen ciertos mecanismos que podrían ser descritas como exclusión. Eso es, de hecho, entre los debates luhmannianos, dentro de la teoría de sistemas, algo bastante controvertido. Quizás sepan eso ustedes también. O sea, la idea de que existe exclusión en ese nivel, como Luhmann lo describe, como que existen personas que son excluidas a través de ciertos mecanismos y que no pueden participar en la sociedad, que están reducidos a cuerpos. Esa lógica no todos aceptan. Si quieren profundizar, les puedo recomendar un volumen especial de la revista Soziale Systeme, la revista luhmanniana en lengua alemana, que tiene un volumen especial sobre la idea de la exclusión en el 2008, si no me equivoco, donde algunos de esos elementos conceptuales se desarrollan con bastante profundidad y de una manera muy interesante. Por ejemplo, dicen que en el momento que Luhmann intenta de describir qué pasa al lado de lo excluido, qué pasa fuera de los sistemas, ya no tiene lenguaje, ya no tiene cómo describirlo, que es medio obvio porque está fuera del sistema, ¿no? Por lo tanto, en lugar de usar el lenguaje que típicamente está usando, un lenguaje analítico, un lenguaje complejo, un lenguaje pues, que le gusta bastante las paradojas, en lugar de eso, más bien busca un lenguaje eso, más retórico, con ciertos elementos poéticos. O sea, ahí tendríamos otra entrada de lo decolonial. Podríamos leer Luhmann como un teórico de la exclusión. Ninguno de esos dos caminos voy a buscar. Como les digo, en el continente hay, estoy pensando en, por ejemplo, Aldo Mascareño, también de Julio Labraña, vi un texto muy interesante que trabaja sobre organizaciones y que también mete la cuestión de la exclusión. O sea, eso es algo que en Alemania no está tan estudiado. De hecho, hay una tesis de maestría muy interesante publicada o sea, en línea, como working paper en la Universidad de Bielefeld, pero el mismo tesista le escribí, le felicité, que le dije que fue una genialidad, porque se fue realmente a las favelas, hizo la comparación. Son realmente excluidas las personas. O sea, una genialidad. Pero él dice que le fue bastante mal. Y realmente nadie se interesó por lo que estaba haciendo. O sea, eso de comprobar empíricamente Luhmann. Bueno, entonces ahí tendríamos una serie de puntos de entrada para ver un Luhmann decolonial. Yo aquí voy a sacarme de otro lado. O sea, es válido esos caminos, pero no sirven de tanto en relación con lo que yo me propongo, que es justamente más una sociología de la ciencia o una sociología de la sociología. Entonces, mi acercamiento se ve más bien así. Que, bueno, pues o sea, la sociología, eso también Luhmann en un montón de textos desarrolla, que la sociología no simplemente es pues la sociología, sino la sociología es un sistema y tiene que ser describible, tiene que ser se tiene que poder describir a la sociología como un sistema. Si la teoría de sistemas no es capaz de hacer eso, de describirse también a sí misma como un sistema, entonces fracasó en uno de los aspectos más importantes de esa teoría, que es también en Sociedad de la Sociedad lo describo como un obstáculo epistemológico, epistémico, que es el momento cuando la sociología no es capaz de entenderse como parte de la sociedad, sino se cree un pájaro que está desde afuera observando a una sociedad
de la cual no forma parte. Y eso es una de las grandes debilidades de la teoría sociológica europea. Eso también. Entonces, viéndolo así, podemos decir, pues la sociología es un subsistema del sistema funcional de la ciencia. Eso es hasta ahora bastante banal realmente, ¿no? O sea, tenemos sistemas funcionales que son sistemas globales por definición, que tienen una cierta forma de comunicación particular que se define por un código. Un medio de comunicación simbólicamente generalizado, que en el caso de la ciencia es la verdad, y el código es verdad, no verdad. O sea, cualquier comunicación científica, cualquier paper, cualquier presentación, cualquier libro, lo que sea, pasa básicamente por ese filtro de qué es verdad, qué no es verdad, y obviamente esa idea de qué es verdad, qué no es verdad es definida por la misma ciencia a través de comunicaciones que definen la verdad. O sea, pasamos por un filtro que es definido por científicos anteriores, por la ciencia como actividad que está haciéndose desde hace cientos de años. Hasta ahí poco interesante. El punto que es un poco más complejo es dónde se ubican las disciplinas académicas en ese contexto. Ahí hay un par de peleas realmente. Concretamente Luhmann profundiza eso obviamente, ciencia de la sociedad, por ejemplo. También Stichwey lo hace, que uno de los luhmannianos más fieles quizá, que el tema central que siempre ha estado estudiando desde su tesis doctoral es el desarrollo de la universidad y el desarrollo de la ciencia. Entonces, mezclándolos un poquito, podríamos, por ejemplo, decir que pues, la ciencia es el sistema y la sociología y las otras disciplinas son subsistemas del sistema de la ciencia. O sea, tendríamos ahí entonces un montón de sistemas dentro de la ciencia, como la sociología, la antropología, la física, invéntense, o sea, cientos, quizás cientos, al menos docenas de diferentes subsistemas. El momento de diferenciación sí está claro, eso dice Luhmann claramente, la distinción de la disciplina concreta dentro de la ciencia como sistema madre, si se quiere, sería el programa. O sea, el programa es la aplicación del código. ¿Qué significa verdad? ¿Qué significa no verdad? No a nivel general remitiéndonos a comunicaciones anteriores, sino de manera concreta refiriéndonos a métodos y teorías particulares. O sea, ¿qué es sociología? Se define desde esa perspectiva como sociología es lo que trabaja con los métodos y las teorías de la sociología misma. Y esa es definida por un conjunto de libros, un conjunto de autores, un conjunto de conceptos. Que es básicamente lo que enseñamos a la gente. Como profesores de sociología, los chicos vienen y les enseñamos un montón de cosas, pero lo que les enseñamos en el fondo es el canon de la sociología. ¿Qué es eso? El conjunto de las teorías, métodos, conceptos, las personas que hay que conocer, los nombres que podemos mencionar. Entonces, la sociología la voy a ver de esa manera, la voy a ver como un subsistema de la ciencia. Ahora, y eso es como la parte un poco peleada dentro de la teoría de sistemas, es la pregunta sobre cuál es la posición de una teoría particular. Luhmann hace muy claro que la teoría de sistemas es un sistema. De varias veces. En varios textos dice la teoría de sistemas es un sistema. Y dado que es un sistema, tiene su mecanismo autopoético de reproducción de sus propias operaciones a partir de operaciones anteriores, tiene la misma temática de relación con el entorno, etcétera, etcétera, todos los conceptos luhmannianos que conocemos. Aquí les tengo una imagen, una idea sociológico-céntrico, sociología-céntrico, que se enfoca pues en la sociología porque es un tema aquí. Pero tengo mis dudas. O sea, podríamos hacer una representación gráfica de la posición de la teoría de los sistemas de diferentes maneras. También podríamos tener ese círculo que tengo aquí de la teoría de los sistemas más grande y extenderlo a otras disciplinas o quizá también a elementos fuera de la ciencia, pero al menos de ley, eso sí, a diferentes disciplinas dentro de la ciencia. O sea, existe teoría de sistemas en no solamente la sociología, sino también la filosofía, también la biología,
pues eso, o sea, podríamos decir que a lo mejor no hablamos aquí de un subsistema dentro de la sociología, sino hablamos de un sistema transversal, que es un subsistema de la ciencia, pero no de la sociología, sino que atraviesa la sociología. Yo no estoy de acuerdo con eso. Estaba pensándolo y decidí que no. Yo creo que existe la teoría de sistemas en diferentes subsistemas disciplinarios de la ciencia, la sociología, la biología, la pedagogía, lo que sea, pero no es la misma teoría de sistemas. Facilita la comunicación porque justamente tiene un conjunto de conceptos compartidos, pero no es la misma teoría, no es el mismo sistema en cuanto que no se reproduce de la misma manera. Eso es algo fácilmente comprobable. Uno maneja, no solamente tiene que ser la teoría de sistemas, también puede ser, digamos, el marxismo, eso voy a retomar después, o digamos el feminismo, o digamos un montón, cualquier teoría, muchas teorías, no cualquier teoría, pero muchas teorías existen en diferentes disciplinas. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que a lo mejor lo que uno entiende como teoría marxista y lo que entienden, digamos, economistas como teoría marxista, no es idéntico, aunque se parece mucho, en el momento de publicar o en el momento de participar en una conferencia. Yo conozco eso, que voy a una conferencia de otra disciplina que la mía, o las mías, y presento algo que creo que debería de conectarse con lo que hace todo el mundo, pero realmente causó más bien un silencio incómodo. La gente dice como, mira nomás, ha sido sociólogo. Y eso creo que es un poco como podemos entender la ubicación de las diferentes teorías dentro de las diferentes disciplinas. O sea, no es una teoría de sistemas transversal, no es un marxismo transversal, sino es un marxismo replicado. Una teoría de sistemas replicada, que permite una comunicación más fácil de manera inter- o transdisciplinaria, pero no destruye la autonomía de cada sistema disciplinario en ese contexto. O sea, la sociología no deja de ser sociología porque hay algunos lumanianos que se hacen amigos con biólogos. Eso realmente no afecta ni a la biología ni a la sociología en ese caso concreto. Entonces, es la idea general. Para que, bueno, tengamos más o menos claro dónde estamos aquí moviéndonos, la teoría de sistemas no va a ser lo más relevante ahorita a nivel de objeto de mis reflexiones, sino más bien como perspectiva. Por lo tanto, donde ahorita dice teoría de sistemas, van a poder poner después marxismo o, digamos, lo que yo llamo los preclásicos, Spencer, por ejemplo. Pero denme un momento, primero voy a ver un poco los conceptos, de ahí vamos a llenar eso de contenido. Entonces, teniendo claro eso, podemos hacer una distinción que es una distinción ficticia. Ustedes ya saben, pues, que si hablamos de sistemas, hablamos de comunicaciones. Y ya, listo. Todo lo que existe en los sistemas son comunicaciones o derivados de las comunicaciones, todo es comunicación. Por lo tanto, hacer una distinción entre estructura y semántica, el mismo Luhmann juega con eso, es una cosa ficticia. Son comunicaciones diferentes, pero son comunicaciones no obstantes. Por lo tanto, es medio tramposo hacer eso. Es medio tramposo porque te puede llevar fácilmente a no ver las cosas. Es una distinción problemática. El tema es, si hablamos de la sociología como disciplina académica, desde una perspectiva luhmanniana, entonces podemos hablar un lado de estructuras como, digamos, los institutos o los fondos de investigación o las cátedras o las revistas, o con revistas ya es complicado, ¿no? Con cátedras también. O sea, ya se dan cuenta que es un poco el problema de que hablamos de la sociología, pero también hablamos de la universidad, hablamos de unas editoriales que pues, son básicamente actores dentro de la economía más que otra cosa. Pero bueno, pues ahí tenemos un conjunto de estructuras materiales, digamos, si les gusta, que definen qué es la sociología y qué puede hacer la sociología, que definen quién tiene dinero, a quién le pagan para hacer sociología, cuáles ideas son publicadas, cuáles argumentos vale la pena repetir en público. Ese tipo de cosas se define de una manera estructural.
O sea, hay comunicaciones, pero esas comunicaciones tienen un impacto material. Y podemos separar de eso, de manera ficticia, les digo, la semántica, que también son cuestiones de comunicaciones, pero en ese contexto es más bien la pregunta de qué se puede decir. O sea, no tanto qué se publica, que es otra pregunta, que también es importante, pero que se relaciona más con las estructuras, sino más bien qué se puede decir en cuanto a qué es decible. O sea, la vieja pregunta, donde por cierto se topan Foucault y Luhmann, porque los dos tienen la misma pregunta, ¿cómo es posible entender qué se puede decir en qué momento? Y ahí la respuesta a eso desarrolla Luhmann a partir del concepto de la semántica. O sea, ahí están lo que a mí me interesa más, la idea de los discursos, los conceptos, las ideas, como se puede decir. O sea, la idea del conjunto de qué podemos usar como concepto, por ejemplo, para describir qué es la sociedad. Para decir cómo podemos entender a la desigualdad o lo que sea. La desigualdad misma como concepto. Ya es parte de una semántica que es formado a través de pues, comunicaciones anteriores, a través de ciertos mecanismos formados dentro de la sociología relacionados a teorías particulares. Entonces ahí tenemos el programa. El programa define por un lado qué podemos decir y por otro lado el programa define quién puede decir eso, quién recibe los fondos, quién tiene las posiciones, quién se publica y quién no para decir eso. Entonces tenemos ahí una distinción que no es una distinción radical, sino es una distinción tácita, un poco ficticia, pero una distinción no obstante que puede ayudar a la entrada en esa manera de pensar, creo yo. Entonces, viendo la sociología como disciplina desde los ojos luhmannianos, podemos primero hacer esa distinción entre estructuras y semántica. Voy a retomar eso después. Y podemos introducir, me parece bastante relevante, la pregunta por el observador. ¿Quién dice eso? ¿Quién observa? ¿Quién está viendo eso? Si analizamos a la sociología, ¿desde dónde lo hacemos? Y eso no se refiere a sistemas psíquicos o algo por el estilo. O sea, yo, sí, bien, yo, claro que yo. Pero yo no puedo decir las cosas, porque yo solamente puedo decir las cosas en un contexto social. Y si estoy en un contexto social, llamémosle sistemas, entonces tengo que usar las herramientas que ese sistema me ofrece. O sea, yo observo la sociología, está bien, pero lo hago con términos sociológicos, por ejemplo, o históricos, también puede ser, filosóficos, también puede ser, morales, no importa. O sea, un montón de términos que siempre son términos ya socialmente definidos. Si preguntamos por la posición del observador, estamos preguntando por eso también. O sea, si hoy día estamos analizando la sociología de hace 100 años, lo vamos a hacer con los ojos de hoy, con los ojos de la sociología de hoy. Que tiene ventajas y desventajas. Que tiene ventajas en el momento que a lo mejor ahorita tenemos una mayor sensibilidad para ciertas cosas, semántica. A lo mejor también tenemos una cierta moda y se publican fácilmente nuestros textos, estructura. Pero también tiene la desventaja, y eso más tiene que ver con la cuestión de la observación misma, que ciertas cosas no vamos a poder ver. Ciertas cosas vamos a invisibilizar, ciertas cosas vamos a entender mal. Que es pues algo que no podemos superar, pero es algo que tenemos que problematizar. Y para eso creo que es bastante interesante trabajar con Luhmann justamente, porque otras teorías problematizan problematizan el observador con factores externos. O sea, dicen, bueno, pues para entender cómo se describe la sociedad, tenemos que ver la posición de clase de las personas que lo hacen. O tenemos que ver, no sé, la cercanía religiosa o la nacionalidad o lo que sea de los observadores. Que también es válido, obviamente, pero solamente es un aspecto de cómo entender la observación dentro de todo un conjunto de posibilidades que tenemos que demostrar, tenemos que mostrar también en su complejidad. Simplemente reducir todo a una única posición de observador es una reducción de complejidad imposible, es una reducción de complejidad que nos daña cualquier cosa. O sea, si decimos, pues la sociología es un emprendimiento pequeño burgués para engañar al proletariado, pues listo, ahí se terminó el debate, no hace falta hacer más, ahí te sientas y te sientas.
gigantesco y tomas tu cerveza y te sientes, o vino y te sientes muy bien. Fantástico. O sea, ahí el tema realmente es no responder, sino más bien preguntar. Dejémoslo aquí. Después voy a retomar un poco más Luhmann. Nos falta lo decolonial, pues, ¿no? Porque es un poco lo que yo quiero también meter. Entonces, la sociología desde Luhmann, pues ahí tiene una idea. Podemos obviamente hacerlo más amplio. Después les tengo ahí un texto mío que lo hace más amplio. Pero para el momento eso es suficiente, creo yo. Vamos a ver más bien la sociología en cuanto a ciencia colonial, desde la perspectiva decolonial. Si nos remitimos a la literatura, podemos, por ejemplo, con Quijano, en un texto de 2000, nos define el problema como tal, de lo colonial, como una articulación de la colonialidad del poder, que se refiere sobre todo a la cuestión de la producción de razas en una jerarquía, o sea, el racismo como problema, el capitalismo, el estadocentrismo y el eurocentrismo. En textos posteriores, él y sus alumnos convirtieron a varias de esas cosas en colonialidades por su propio derecho. Entonces, en este momento hubo una colonialidad del poder y después tuvo hijos, hijas. La colonialidad del saber, la colonialidad del ser, la colonialidad de un montón de cosas. Un poco estilo Sigmund Bauman, que todo está líquido, aquí todo es colonialidad. O sea, sí, claro, uno puede aumentar la complejidad de los conceptos decoloniales y convertir, por ejemplo, el eurocentrismo en la colonialidad del saber, que la gente que defiende ese concepto va a decir que es más que el eurocentrismo. Está bien, pero el eurocentrismo también puede ser más, depende de cómo se destina, ¿no? El tema es, si hablamos de lo colonial, hablamos justamente de una articulación de diferentes lógicas de poder que confluyen, que tienen ciertas tendencias y que se reproducen constantemente y que producen víctimas. O sea, ahí tenemos una lógica de actuar socialmente, una lógica de pensar que excluye, para ponerlo así, que excluye a personas y que excluye a maneras de pensar, que excluye a formas de convivir, etc. Ahora, no nos interesa la colonialidad como tal. Ahí también hay una serie de eventos en línea, siéntense libres de verlos, algunos son bastante geniales. Yo vi que relativamente en poco tiempo hay un evento bastante interesante con Arturo Escobar, creo que Walter Mignolo, no sé qué, no sé cuánto, un montón de gente conocida. Creo que era a las 3 de la mañana, tiempo de Ecuador, no sé si quieren levantarse muy temprano para escuchar a Arturo Escobar, si puede ser. O sea, ahí no vamos a profundizar hoy, eso mejor dejen para otro momento. Más relevante para lo que yo les quiero contar ahorita es la idea de que, ¿qué tiene que ver con la sociología? O sea, bueno, hay pues la colonialidad, ya fantástico. ¿Y la sociología qué tiene que ver con eso? Pues la sociología, aunque algunos no lo crean, es parte de la sociedad, es parte de las estructuras de dominación, reproduce esas estructuras de dominación y no lo hace típicamente con que los sociólogos salgamos a la calle y pegamos a gente pobre o algo por el estilo. Los sociólogos hacemos sociología. Lo que hacemos en nuestro tiempo libre es otra historia. Entonces la sociología como tal es una ciencia colonial. La idea no es que la colonialidad es algo externo de la sociología, sino es parte misma de la sociología, como es parte misma de cualquier cosa que pasa en la sociedad. Nadie se salva. Todos reproducen el racismo, todos reproducen el capitalismo, todos reproducen el eurocentrismo. Si quieren o no lo quieren. Que por cierto es una lectura más bien de teoría crítica de todo eso, pero permítanme esa lectura, por favor. Entonces, si hablamos de la sociología en cuanto a ciencia colonial, podemos darnos cuenta de una serie de estructuras particulares, una serie de efectos concretos. Por ejemplo, lo colonial se expresa en la sociología en los temas de investigación importantes, los temas de investigación que reciben fondos, los temas de investigación de los textos que se publican, de la gente que se invita a congresos. Ahí tenemos ese elemento de la colonialidad. Hay, dicho de otra manera, ciertos temas que se excluyen no por malos o poco relevantes, sino
por malos y poco relevantes en función de la colonialidad. O sea, cosas que te van a poder decir, ¿por qué estudias esas cosas? No es interesante. Solamente son indígenas, solamente son locales, campesinos, gente que no es importante para nosotros. Ahí tenemos justamente el tema de la colonialidad. Y ahí también tenemos el momento donde podemos cambiar ciertas cosas, ¿no? Ahí el movimiento feminista creo que nos demostró en las últimas décadas con fuerza cómo se puede cambiar esa exclusión sistemática de temas de investigación. Bueno, otro aspecto más son los aspectos más concretos a tomar en cuenta. O sea, no solamente qué investigas a nivel de tema general, sino cómo lo haces en concreto. ¿Es viable trabajar con datos cualitativos? ¿Es viable hacer una colaboración mucho más estrecha con los objetos de estudio que te escogiste? ¿Y hasta qué punto podría eso? ¿Cuál teoría puedes usar? ¿Cuál metodología puedes usar? Ahí también se expresa la idea de la comunidad. Por ejemplo, en el momento cuando usamos de una manera forzada un concepto externo de un contexto concreto. Carlos les había dicho que yo empecé un poco mi carrera académica con movimientos sociales y llama la atención que hay un montón de aplicaciones de teorías de movimientos sociales formadas en Estados Unidos, formadas en Europa, que se aplican a movimientos sociales de América Latina. O sea, de repente, una teoría, digamos, que se inventó para entender el movimiento estudiantil del 68 en Francia y Alemania y Estados Unidos, de repente esa teoría se aplica para entender la movilización de campesinos indígenas en Ecuador en los años 90. La relación entre esos dos grupos a nivel de características sociales, a nivel político, a nivel organizativo, es nula. Son casos completamente diferentes. Pero se puede aplicar una teoría que no tiene nada que ver gracias a la característica colonial de la sociología. En otro texto que publiqué hace relativamente poco, que casi tiene el mismo título que esa presentación, pero se enfoca no tanto en la investigación, sino más en la enseñanza. Hablé también sobre esa idea que podemos superar, podemos darnos cuenta de esos mecanismos coloniales si hacemos una doble contextualización. O sea, inventémonos, seamos locos, hagámoslo al revés. Entonces, ¿por qué no usamos teorías que nacen aquí? Bueno, estoy en Alemania en el momento, entonces no aquí, sino allá, en Ecuador, por ejemplo, en México, en Argentina, teorías que nacen ahí para entender fenómenos de ahí. ¿Qué pasaría si trabajamos con esas teorías? Yo qué sé, una teoría desarrollada para entender los piqueteros. Aplicamos eso a los chalecos amarillos de que era hace 2 años en Francia. ¿Es loco? Ah, sí, pero hacerlo al revés no está loco. Eso es la colonialidad. Bienvenidos. O sea, a eso me refiero justamente con que la sociología es una ciencia colonial. Podemos aplicar lo que es definido justamente por su eurocentrismo como más relevante a lo marginal, pero no podemos hacerlo al revés. Y si lo hacemos al revés, quedamos como los ridículos. Y es más, nadie lo hace. ¿Para qué lo vas a hacer? No, está loco. O sea, tenemos una lógica que no solamente es una lógica de exclusión de ideas, de conceptos, de trabajos, sino es una exclusión que se convirtió en un filtro interno, son cosas que jamás haríamos. No tiene sentido. Y todavía más, ni siquiera existen teorías desarrolladas desde el lugar concreto. No existe una teoría, bueno, asumo que sí existe una teoría, pero no al nivel de desarrollo que exige la ciencia eurocéntrica, sobre los piqueteros, sobre el movimiento indígena, sobre los cocaleros o lo que sea. Y eso solamente hablando de movimientos sociales. Podemos obviamente ampliar el entorno. Porque las teorías que sí existen son teorías locales. Son teorías que en muy pocos casos, teoría de dependencia es un ejemplo, tienen la capacidad de extenderse al norte. Y eso me remite al tercer tema de la colonialidad, de la ciencia, de la sociología, que es el rol de lo local. O sea,
lo local es considerado como secundario, lo local es considerado como una aplicación, lo local es considerado como te da datos, pero el trabajo realmente importante tienes que hacer a otro lado. Vas de trabajo de campo, haces entrevistas, grabas cosas, y de ahí vuelves a tu casa sentado en Estados Unidos, bueno, quizá también en un instituto bonito, digamos, en México, Argentina, Ecuador. No tenemos tantos institutos bonitos, pero imaginemos. Te sientes ahí y pues ahí sí puedes, en relación con una buena licencia de Scopus, por ejemplo, relacionar lo que estabas viendo con las teorías establecidas en tu disciplina. Entonces ahí tenemos otro elemento más, lo local como lo secundario. Lo local no es el centro de la sociología, el centro de la sociología es la abstracción global. Y la abstracción global es, y eso podemos remitirnos a los postcoloniales, es realmente una Europa difundida globalmente. Es una imagen de Europa difundida globalmente. Eso es la idea de cómo entendemos a la sociedad, una especie de Europa deficiente. Y eso que Europa, como también podemos saber, es básicamente bastante paroquial, una provincia, nada más. Entonces, eso a nivel, esos tres aspectos a nivel, digamos, de epistemología o de las prácticas de investigación concretas. También hay otros elementos más, solamente destaco uno, que Fernanda Weigel, por ejemplo, desarrolla eso en Argentina. Creo que tiene algunos textos bastante interesantes sobre el tema, que tienen que ver con los mecanismos de circulación de los productos de la investigación. O sea, el tema es dónde publicas qué cosa, en qué lengua publicas, quién vale eso, que nos remite a la relación con el público. O sea, ¿para quién publicas eso? ¿Para un público académico desconocido? ¿Para gente que podría tener interés en tu tema, pero pues en términos abstractos? ¿O quizá para las comunidades con las cuales estás trabajando? Si trabajas así, también puedes publicar, pero vas a tener que publicar de una manera muy diferente. Y pues eso es un tema fundamental que ya se dio cuenta también desde hace bastante tiempo, de que tenemos un problema de producir conocimiento sociológico que queda dentro de la torre de marfil de la sociología y que no tiene posibilidad de convertirse en realidad. O sea, piensen, por ejemplo, en la famosa acusación que Lukács hizo de los chicos de la primera generación de la teoría crítica, que son el gran hotel abismo. También hay un libro con ese nombre que es chistoso, leanlo si quieren. O sea, Lukács, filósofo comunista, les acusa a los otros marxistas de que realmente están ahí observando tranquilamente el fin del mundo sin tomar parte en él. Pues esa acusación hoy día ya no tiene sentido, ya es un chiste. Porque eso es una realidad de todos. Uno es sociólogo y activista básicamente para acumular capital académico, para decir más lumanianamente, para tener un prestigio en la academia. Uno no solamente es investigador, sino también activista. Y yo nada más, yo soy importante. Es un poco la idea. Y bueno, pues ahí también entra la lógica de la enseñanza. Burawoy, que estaba defendiendo mucho la idea de la sociología pública, también destaca la idea de que la enseñanza misma es una forma de sociología pública, es una manera de cómo nos acercamos a través de la investigación en la sociología que tenemos a los estudiantes en ese caso, que claro que tienen un interés muy particular, pero no obstante son el público. Muchos de esos estudiantes, algunos de esos estudiantes quizá van a difundir algunas de nuestras ideas en la sociedad más amplia, y muchos de nuestros estudiantes no van a convertirse en sociólogos académicos, sino van a hacer otras cosas como sociólogos. Justo vi estadísticas muy interesantes sobre eso para el caso de mi universidad, donde tenemos aún bastantes egresados de sociología que son sociólogos, que trabajan en grandes rasgos en el camino de la sociología, como el 50%, que es mucho. Pero bueno, típicamente no es el caso. Y aún así, 50%
sobre que 100 personas o algo. Entonces tenemos otras personas que son tatuadores, que son lo que sea. Que también está todo bien, está todo genial, pero ahí tenemos justamente la manera de cómo podemos difundir la sociología a la gente. Y ahí también tenemos el momento de la colonialidad, el momento de la reproducción de los mecanismos de explotación. Ahí también tenemos la enseñanza no solamente de teorías, que también siempre es parcializado, no son todas las teorías, sino son algunas teorías, las teorías que alguien escogió en algún momento. Y más allá de eso, tenemos la enseñanza de un hábito. Y ahí podemos, pues, como sociología y también como cualquier otra ciencia, funcionar en la sociedad de una manera positiva o no tan positiva. Entonces, en breve, la sociología, en cuanto a ciencia colonial, eso, reafirma, reproduce estructuras de dominación, de desigualdad, de exclusión y de invisibilización. O sea, hay ciertas cosas que no se ven. Hay ciertos temas que no se debatan. Esos temas también aparecen en la sociología. Y la sociología a veces rompe con los tabús, a veces sí investiga lo que nadie quiere saber, pero muchas veces no lo hace. Y cuando lo hace, pues, es complicado. Ahí me contaron el caso de pero hace mucho, cuando fui estudiante, de un investigador que quiso hacerse sociólogo de la pornografía. Y muy rápidamente le dijeron, no hagas eso. Te vas a convertir en el Juanito pornográfico. No lo hagas, mala idea. Entonces ese señor dejó la investigación y la cambió para otro tema. O sea, bueno o malo, no sé, pero ahí nos perdimos pues un cierto conocimiento que a lo mejor podría aportar cosas muy interesantes, especialmente hoy día. Bueno, entonces ahí tenemos teoría de sistemas, tenemos la decolonialidad. Ahora, como unimos las dos cosas, ¿puede existir un Luhmann decolonial? ¿Cómo se vería un Luhmann decolonial? ¿El mismo Luhmann pero con rastas? No, probablemente no, ¿no? Entonces, lo que Luhmann ofrece para esas cuestiones de la decolonialidad son algunos elementos. Ya les había dicho cuestiones de superar lo vetero-europeo, cuestiones de exclusión, todo fantástico. Pero enfoquémonos más concretamente en la sociología. Entonces, ¿qué podemos hacer con Luhmann? Podemos, por un lado, trazar las distinciones realizadas en la misma sociología y los efectos que tienen. O sea, en lugar de simplemente aceptar la sociología como es, podemos decir, bueno, pues la sociología es también un ejercicio contingente que tiene un conjunto de operaciones que nos llevaron a la sociología que hoy día tenemos. Dicho de otra manera, hay ciertas personas que tuvieron éxito, a veces de manera justa, a veces de manera injusta, pero si hacen una valoración moral, no una valoración sociológica. De todas maneras, pues, la sociología es históricamente creada. Y dado que es históricamente creada, es un campo de batalla. Y ese campo de batalla, pues hay ganadores, hay vencidos. Hay gente que sale, hay gente que ahí sigue y sigue y sigue hablando. Y es fácilmente observable, no siempre es por la calidad académica. Para eso abren cualquier revista académica de sociología, echen un vistazo a los diferentes textos y pues díganse a sí mismos cuántos textos son interesantes y cuántos textos son bien hechos. Se van a dar cuenta que la cuota no es muy buena. Entonces, podemos hacer eso, podemos trazar las distinciones que hace la sociología en un momento dado. Y de esa manera podemos ver qué pasa a través de qué operación, a través de qué distinción concreta. Relacionado a eso, podemos también hacer visibles las exclusiones. Y eso se remite también a la teoría decolonial. Boaventura de Sousa Santos famosamente habla de la doble sociología, de las ausencias y las emergencias. Él obviamente no habla de teorías sociológicas, ¿no? Él no habla de que ciertos pensadores de la sociología hoy día son ausentes porque se produjeron como ausentes, sino más bien él habla de movimientos sociales, de proyectos políticos y otros temas. Pero pues si produce teoría, podemos hacer con su teoría lo que queramos.
Y yo sí quiero aplicar eso a la sociología. Entonces tenemos ausencias en la misma sociología. Tenemos teorías y pensadores que desaparecen. Y con Luhmann podemos hacer visible cómo fueron excluidos, en qué momento fueron excluidos, por qué fueron excluidos. Pues aquí otra vez tengo los diferentes niveles que les había establecido antes. O sea, las teorías, los temas de investigación, la cuestión de lo local, cuál elemento de lo local es aceptable para la sociología, cuál momento no. Hay ciertos aspectos que podemos tematizar, hay otros aspectos que no. Y bueno, también los públicos. O sea, con quienes nos relacionamos, con quienes no nos queremos relacionar. Eso también son exclusiones que podemos trazar como un conjunto, como efecto de un conjunto de operaciones que históricamente se llevan. Como Luhmann mismo ofrece, el Luhmann también es a veces muy chistoso, ¿no? Él mismo dice, pues la teoría de sistemas puede ofrecer perspectivas diferentes y nuevas. Sí, es el famoso understatement británico, ¿no? Sí, podemos ofrecer nuevas perspectivas sobre viejos temas. Claro que sí. O sea, podemos analizar la historia de la sociología, a lo que voy aquí. Podemos analizar la historia de la sociología desde una perspectiva nueva. Podemos decir, sí, o sea, existe una historia de la sociología desde hace mucho tiempo, existen ciertas fases, por ejemplo, etapas, ciertos límites, ciertas tendencias que son definidos ya hace 50 años o más, pero a lo mejor no explican la realidad, a lo mejor no son aspectos muy centrales, a lo mejor podemos verlo de otra manera. Antes de que nos enamoremos completamente de que Luhmann sí ha sido un decolonial y le pongamos, no sé, Walter Luhmann o Aníbal Luhmann o algo por el estilo, hay que tener un poco de cuidado también con otros temas, porque hay algunos temas que sí se mueven bastante con lo decolonial. Un ejemplo sería el concepto de poder. Yo creo que se puede solucionar ese problema con perspectiva también, o sea, tomamos otra perspectiva, una metaperspectiva, y podemos solucionar el problema, pero es un problema que se ofrece realmente para tener un desencaje entre Luhmann y lo decolonial. Porque para Luhmann el poder es algo que pasa en la política. Y hablar de poder en la ciencia no es realmente apropiado. Podríamos decir que, bueno, pues poder no es lo que pasa en la ciencia, pero la ciencia sí tiene efectos de producir desigualdad, sí tiene mecanismos de exclusión, sí tiene formas de una toma de decisiones al menos parcial en organizaciones, por ejemplo, dentro de la ciencia, digamos en universidades o en revistas. Entonces, eso no es poder, pero sí es poder en un sentido, digamos, de Foucault. O sea, sí existen ahí ciertos mecanismos de producción de algo y de producción de algo como no producido. Entonces, eso del concepto de poder, para mí fue un problema. Para mí siempre era como, primero leo Foucault, después leo Luhmann y me doy cuenta que es un concepto muy, pero muy vetero-europeo de poder realmente. Una cuestión de que en la política hay y afuera no. Pero bueno, si nos damos cuenta que no necesariamente tiene que llamarse poder, pero puede tener los efectos que otros describen como poder. Ahí sí podemos darnos cuenta que ese problema no necesariamente es un problema, es un problema superable. Es un problema que podemos manejar con las mismas herramientas de Luhmann y de esa manera podemos mantenerlo como un decolonial. También, por cierto, hablando de los diferentes aspectos de lo colonial, uno podría decir, pues bueno, ahí tenemos los diferentes, ustedes se acuerdan de la definición de antes de Quijano, tenemos la colonialidad del poder, tenemos el capitalismo, tenemos el estadocentrismo y tenemos el eurocentrismo, que después se multiplican, pero quedamos con esas cuatro ideas. ¿Qué pasa con el capitalismo entonces? ¿Es un concepto para Luhmann? O sea, sí, hasta cierto punto, claro que podemos incluir el capitalismo en los conceptos que para Luhmann serían relevantes, pero ¿dónde? O sea, hablamos de una economía capitalista, está bien, entonces tenemos una formación particular del sistema económico. Pero eso significa también de reducir el impacto del capitalismo
capitalismo en la sociedad, de ignorar otros impactos fuera de la economía que tiene y de resaltar solamente el elemento económico. Ahí yo quisiera sugerir la visión que Stephen Roth ofrece, que en un texto que tiene un título al mismo tiempo muy simple y al mismo tiempo muy complejo, porque tiene un número muy grande, de como varios millones, en ese texto que es como 4 millones, no sé cuánto, alternativas al capitalismo, en inglés, Alternatives to Capital. Él desarrolla el capitalismo no como una formación económica, sino como una constelación entre los sistemas funcionales más importantes. Él define 10 sistemas, que hacen otro texto más, 10 sistemas más relevantes para Luhmann, y dice que pues, el capitalismo es una formación particular entre esos diferentes sistemas donde la economía y la política tienen posiciones fundamentales. A diferencia de otras posibilidades, donde digamos la religión o el arte o la ciencia podrían tener posiciones mucho más importantes. Ahí les remito al mismo texto de él, pero pues, o sea, ahí esos problemas como capitalismo, como poder, sí son superables. No son problemas vicious problems, creo que los llaman los filósofos ingleses, que son problemas que no podemos solucionar realmente, eso sí podemos solucionar. Entonces, para mí sí podemos tener un Luhmann de economía, un Luhmann que, no sé si me gustaría al Luhmann que sería anticapitalista, pero bueno. Hasta aquí con los conceptos. O sea, aquí un poco lo que estaba pensando, lo que vamos a seguir profundizando en algún momento. Vamos mejor con la aplicación, para que vean a dónde quiero ir con todo eso y pues después me pueden decir si tiene sentido lo que cuento o no. Porque yo a veces estoy ahí dudando, a lo mejor estoy aquí haciendo tonteras y ni me doy cuenta. Entonces, había 3 elementos en el título, ¿no? Había la decolonialidad, había la teoría de sistemas y había la sociología ecuatoriana. La sociología ecuatoriana, aquí la tienen. Vamos a ver brevemente. No voy a profundizar mucho porque ya tengo un montón de material y no quiero molestar a nadie. Aunque sí quiero molestar a la gente, pero no con no con sociología ecuatoriana. En Ecuador hay la sociología como disciplina, como una cátedra, desde 1915, que es bastante tarde para el continente, porque en Colombia, por ejemplo, crean la primera cátedra de sociología en los 1880. En Argentina también. México no estoy al tanto. Pero bueno, o sea, típicamente es en el siglo XIX cuando surgen las cátedras de sociología en el continente, con excepción del Ecuador, quizá también otra excepción más, pero el Ecuador sí es medio llamativo porque tanto en Perú como en Colombia, los dos vecinos, hay sociología ya varias décadas antes. En Ecuador no. Entonces, en el 1915 surge como cátedra dentro de la Facultad de Jurisprudencia, o sea, es básicamente una materia para abogados. Los abogados ven ahí que derecho civil, derecho público, yo qué sé qué más ven, y BUF, sociología. También estadística, por cierto, un curso también medio complejo. Yo vi el plan de enseñanza, sí, era una estadística como yo la vi, obviamente un poco más antigua, pero no era así como juguemos con números, sino ese maltrato que a veces hacen. Entonces, se instala la sociología como una disciplina académica. Al principio con una persona nada más, después se va haciendo un poco más grande, también se abren cátedras en otras universidades del país, en Cuenca, en Guayaquil, después también en otras ciudades más. Lo que sí comparten, al menos los años 50, 60, son las referencias principales. Esa sociología es una sociología que trabaja con los preclásicos. Ahí tenemos gente como Herbert Spencer, que es una influencia fundamental. También Gabriel Tarde, que pues hoy día se usa también bastante, pero como saben, asumo, tuvo una larga época cuando Tarde no estaba tan conocido realmente, sino más bien como el abuelo olvidado. Y otros más, gente como Giddings, Watts, autores que hoy día nadie conoce. Autores que eran los fundadores de la sociología. Autores que eran, por ejemplo, presidentes de la Asociación Americana de Sociología, como Giddings y Ward. Eso voy a retomar después. Solamente primero les doy
un pequeño panorama y de ahí vamos a entrar un poquito más en los detalles. Desde el año 61, la sociología se convierte en una escuela, o sea, hay una carrera de sociología, solo que no es de sociología, sino de ciencias políticas. Qué llamativo, porque es la misma gente, parcialmente, algunos ya se jubilaron, pero es la misma gente, y de repente ya no da sociología, sino ciencias políticas, pero pues como algunos se jubilan y no hay una secuencia, no hay una formación de una escuela intelectual, no hay una secuencia de herederos intelectuales, pierde su paradigma. La escuela de ciencias políticas, que después se convierte en la escuela de sociología y ciencias políticas, pues realmente es gente que se interesa en la sociedad a nivel más amplio. Algunos antropólogos, algunos historiadores, un poco cualquier cosa. Después, en el 67-68, se instaura la sociología crítica marxista. Y ahí están los sociólogos ecuatorianos que también se conocen a nivel continental. Agustín Cueva Dávila, obviamente, porque es una superestrella de la sociología y además viajó por otros lados. Rafael Quintero es bastante conocido. Lo que es bastante interesante de sus trabajos sobre el populismo y la pelea que hizo con Cueva. Andrés Guerrero, que estaba como más tirando la historia, estudiando más poblaciones indígenas y introduciendo conceptos como la ventriloquía, que es una especie de combinación de sus investigaciones antropológicas, históricas con Foucault, que también se hizo bastante conocido con eso. Alejandro Moriano sería otro más. Esto también la voy a profundizar un poquito más. Entonces ahí tenemos esas tres etapas concretas, de las cuales dos vamos a ver. Desde como tarde del 2010 tenemos una renovación. Ahí entra gente como yo, gente joven, gente que no, a lo mejor algunos sí, pero algunos no, están educados en esa sociología crítica marxista, sino que vienen de otros lados, que vienen de otras tradiciones intelectuales, que vienen de otras universidades. Entonces ahí hay un cambio, hay una ruptura de la tradición y también hay un cierto momento de olvido, creo, que me parece una cosa bastante triste. Bueno, a ese nivel general no sé qué tan interesante sea. Vamos mejor aumentando un poquito el detalle, vamos a ver un poquito qué mismo es con esas diferentes sociologías, para poder ver si el lumen decolonial nos ayuda con eso. Entonces, en la primera sociología, o sea, en grandes rasgos hablamos de 1900 y poco a 1960 y algo. Unos buenos 50 años, 60 años quizá, que esa primera sociología estaba existiendo. Esa primera sociología en el Ecuador tiene un conjunto de características que creo que son bastante interesantes. Por un lado, ya inauguran lo que va a ser algo fundamental hasta hoy día, una estrecha relación entre la academia y la política. Solamente que esos primeros sociólogos no eran marxistas, sino eran liberales. Ahí tenemos casi todos, hay una excepción, que era integrante, Ángel Modesto Paredes, que era integrante del ala liberal del Partido Socialista. O sea, él también liberal, pero de otro partido. Todos los demás eran integrantes del Partido Liberal y también muchos de ellos tenían posiciones políticas. Entonces ahí tenemos gente que se convierte en algunos hasta ministros o asambleístas durante un cierto tiempo, algunos trabajan en ministerios en posiciones un poco más subalternas. También tenemos la idea del reformismo social, justamente de inspiración liberal, que es bastante fuerte y se mantiene durante todo el tiempo. Y lo que les había adelantado ya, tenemos ahí un uso muy fuerte de los preclásicos de la sociología. O sea, si entendemos con los clásicos, ahí me remito a Wayne Cornell y su texto de la teoría clásica, si entendemos como los clásicos la triada de Durkheim, Weber y Marx, quizá con gente como Simmel o algo, Pareto, si entendemos eso como clásicos, realmente son anteriores. Anteriores a Marx no, porque Marx también lo metieron de una manera como un poco tardía, pero anteriores a Weber y a Durkheim sí.
O sea, justamente estoy hablando de personas que desarrollan una buena parte de su pensamiento en el siglo XIX. Y no precisamente como, digamos, Durkheim en los años 90 del siglo XIX, sino más bien en los años 70, 80 o hasta antes del siglo XIX. Como justamente Spencer, como Gumplowicz, que es uno de los fundadores de la sociología austriaca, polaca, que desarrolló su pensamiento también entre los 1870 hasta la primera década del siglo XX. Tarde también tenemos, que también pues, se muere a principios del siglo XX, no influye mucho. Y otros autores más. Fourier, por ejemplo, él que inventó las ideas fuerza. Y realmente no sabemos más sobre él, porque es una sociología muy preclásica. Es una sociología que tenemos que buscar con la lupa como los clásicos retoman eso. Que es algo que podemos, por ejemplo, Simmel, que retoma algunos aspectos de Spencer. Pero bueno, a ese nivel aquí no llegamos. Aquí se hace un corte y los clásicos como los conocemos realmente no son de relevancia. Algunos trabajan, de esos autores, trabajan con Durkheim, pero más bien criticándolo. Que parece que en esta época era algo bastante común, que también Connell dice eso, que Durkheim era el saco de boxeo para los intelectuales sociológicos, que básicamente le dieron duro al pobre Durkheim por ser tan mecanicista y no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Obviamente ahí tenemos más o menos una escuela en grandes rasgos intelectual, sociológica definida, pero tenemos un rango relativamente amplio de temas. Ahí quizá podemos decir que hay un foco en cuestiones de cómo funciona la exclusión, también la discriminación, también un debate sobre los obstáculos que puede haber para la democracia, para la formación de un Estado-nación y la participación de la población como tal. Entonces, hay también algunos autores que como se meten en otros caminos. Ángel Modesto Paredes desarrolló su propia sociología, que se llama sociología psicológica, que es una combinación entre Spencer y Tarde, que desde hoy día, observador, ¿no? Es completamente loca. Pero obviamente es bastante interesante. Entonces, no todos van en ese camino, pero sí creo que es como un poco la tendencia general de esa primera sociología. Les traje aquí algunos textos para que tengan una idea general de qué tema puede ser relevante para nosotros. Por ejemplo, el texto de la izquierda, abajo, Nuestra Organización Social y la Servidumbre, es el texto del fundador de la sociología ecuatoriana, que es Agustín Cueva Sáenz. Por cierto, es el padre de Agustín Cueva Dávila, aunque no se conocieron porque se murió cuando el pequeño Agustín tenía medio año. Agustín Cueva Sáenz en este texto, que es el único texto sociológico que tiene, supuestamente hay otro más, pero lo citan y no está donde dicen que está. También son las aventuras que uno puede hacer estudiando la sociología en el Ecuador. ¿Dónde está ese famoso texto sobre Giddings? No hay. Quizá lo encuentro en algún momento, entonces voy a tener que corregirme. El tema es que es bastante interesante lo que hacen ese texto de Nuestra Organización Social y la Servidumbre, porque utiliza una combinación entre Fourier, Gumplowicz y Spencer para defender la posición de la población indígena ecuatoriana, que en este momento estaban todavía viviendo casi todos en haciendas, en una situación de justamente servidumbre o semifeudalismo. Esos son debates que no quiero meterme, pero que hubo pues mecanismos que no tenían que ver con las personas, sino tenían que ver con las categorías coloniales justamente, que eran indígenas, que les mantenían en una posición de no plena participación en la sociedad. Y eso combina con los argumentos de Spencer justamente, de que pues, la sociedad es un organismo, corresponde a un organismo que por lo tanto necesita crecer, y conforme que crece se diversifica, que es justamente lo que para Cueva Sáenz sería lo que tendría que pasar en la nación ecuatoriana. Tendría que crecer libremente y diversificarse internamente. Pero ¿cómo existen esas leyes, esas costumbres, que excluyen a los indígenas, que en este momento eran
probablemente más de la mitad de la población, un montón de gente, no puede desarrollarse de esta manera la sociedad ecuatoriana. Entonces hace algo que, obviamente, como lo hace es criticable, pero estamos en el 1915 y busquen textos emancipatorios de sociología de 1915, mucha suerte. Hay algunos, pero no hay muchos. Entonces lo que hace es bastante interesante, porque es una intervención política en términos sociológicos. Es un argumento sociológico coherente, usa bien los textos, aunque sean textos que para nosotros realmente son, ¿quién es eso? O sea, Spencer conocemos porque está a 10 metros de Marx, en el cementerio, pero realmente no tenemos nada que ver con eso. Aún así, si nos metemos en esos preclásicos, nos podemos dar cuenta que lo que hace Cueva Sáenz es un argumento perfectamente sólido. Es un argumento bien desarrollado y un argumento que tiene un desenlace político. Él también era político, en el 28 fue presidente de la Asamblea Constituyente, por ejemplo, y luchó durante toda su vida justamente en contra de esas diferentes leyes que fijaron la servidumbre de la población indígena campesina. Entonces ahí tenemos un caso muy interesante que nos demuestra el racismo social, que nos demuestra también el uso calificado, el uso competente de los preclásicos. Y lo raro realmente es que, bueno, en el 15 quizá todavía es perdonable que trabaje con gente como Spence o Gumplowicz, que ya estaban pasándose de moda, pero todavía no estaban completamente fuera del lugar. Eso cambia con el tiempo. Otro ejemplo que les traje es arriba el texto, a la derecha, que solo la cita, sin el título, que es de Belisario Quevedo, que en esa cita de ahí nos habla, o sea, sigue la misma idea de Spencer, la misma idea de ese positivismo spenceriano, pongámoslo así, que es una lectura desde la historia del desarrollo de la sociedad. Y en esta cita de aquí, si lo pueden ver, ahí pueden leerlo, si no, pues bueno, yo también tengo algunos textos donde lo cito con más detalle. Conseguir ese texto va a ser complicado, tal vez es posible, pero no es fácil. Entonces ahí Quevedo básicamente critica esa sociología spenceriana positivista por tomar la historia de Europa como la historia de la humanidad. Y decir, bueno, pues realmente no estamos únicamente con la gente blanca de Europa, sino también hay otras personas. El mundo es grande. Y no solamente en Europa desarrollaron civilizaciones, también en otros lados lo hicieron. Si no tenemos en cuenta que la historia de la humanidad no es una historia europea, sino que es una historia de la humanidad misma, no vamos a poder entender nuestra sociedad adecuadamente. O sea, es un nivel, estamos hablando de 1917, es un nivel de crítica dentro de la teoría sociológica positivista que no se ve mucho. No es algo que podemos encontrar en Weber, por ejemplo. Aunque Weber también en ese sentido es antipositivista. En otros sentidos quizá no tanto. Y pues hay otras joyas que podemos encontrar. El texto más grande de la izquierda, Significación sociológica del mito, es de Víctor Gabriel Garcés. Eso es una barbaridad, porque en el 34 utiliza la idea del mito, obviamente refiriéndose no solamente, pero sobre todo a Durkheim, para entender la democracia y supuestamente, así dice, la democracia disfuncional en América Latina, en términos de un problema del mito que se enfoca en las personalidades y no en las ideas. Un tema de hoy día todavía, que no tenemos ahí un debate entre ideas y proyectos políticos, sino tenemos un debate entre cuál persona te cae menos mal. Que no solamente es un problema de América Latina, obviamente, pero pues, eso es lo que describe Garcés. En ese mismo texto, les recuerdo, en el año 34, hace una crítica del fascismo europeo a partir de la lógica del mito. Y dice, bueno, pues tenemos ahí un mito particular que gente como Mussolini y Hitler desarrollaron perfectamente, donde tenemos el mito concentrado en la persona y de esa manera hace un esposo de una teoría del fascismo de una manera súper temprana. Y algo que, pues, otra gente que supuestamente andan de antifascistas nunca lograron hacer.
O sea, esas son joyas que se perdieron. También otra cosa más interesante quizá, Luis Posano, una modalidad política en la sociedad de masas. Luis Posano en ese momento estaba a punto de jubilarse. Es uno de los fundadores de la sociología, en los 30, 40, 50 formó la sociología. También tiene textos que no son tan buenos, por si acaso, pero en este texto básicamente hace una teoría del populismo, basándose en Tarot. Ese texto es el desconocido. Y ese texto sí está al alcance de todo el mundo. Pues, si les interesa, lo consiguen en Internet. Eso es un poco a lo que voy. O sea, ahí tenemos un conjunto de ciertos autores que se usan de manera creativa para entender fenómenos concretos de la realidad ecuatoriana social ecuatoriana. Se explica las debilidades de la democracia, se explica las debilidades del desarrollo de la nación, se explica el populismo que en Ecuador es un fenómeno desde los años 30, con Velasco Ibarra, que fue presidente por primera vez en el 34, justamente, si no me equivoco. Y después hace 5 veces, no, 4 veces más presidente, 5 en total. O sea, Velasco Ibarra es de los años 30, los años 70, a cada rato presidente. Y solo una vez lo termina bien su presidencia, imagínense. O sea, ahí tenemos un conjunto de reflexiones bastante interesantes, diría yo. Todos esos textos son desconocidos. Esos textos, si buscan en Google académicos, si quieren hacerse el juego, que obviamente no funciona porque hablamos de textos históricos. Pero si buscan en Google académico, nadie cita eso. Dos pelagatos que hacen como su tesis sobre el desarrollo del pensamiento ecuatoriano de los años 30, sí, pero más allá de eso no hay. Realmente nadie se interesa en eso. Entonces, usando nuestro lumen decolonial, podemos decir, después voy a hacerlo con más detalle, para el momento, podemos decir que tenemos pues la formación de una cierta manera de hacer sociología, que empieza con gente de fundadores como Cueva Sáenz o Belisario Quevedo, y que tiene pues, que abre el espacio de lo decible, de lo comunicable, a ese tipo de reflexión aplicada, pero con un manejo informado y calificado de las teorías. O sea, tenemos ahí una sociología que por su desenfase teórico-conceptual es un poco extraña. Porque estamos, o sea, en los años 10, bueno, pues, en los años 60 trabajar con Tarot era de locos. Eso no hacía nadie. Y obviamente hay más textos que son más locos todavía, que por ejemplo, Paredes intenta en los años 50 explicar la formación de las clases sociales con argumentos spencerianos. Es una cosa como, wow, ¿qué? ¿La biología de las clases sociales? Ajá. O sea, estamos ahí un poco como, extraño. Pero lo relevante aquí para nuestro contexto es que parece que sí teníamos una especie de sistema sociológico con una lógica propia, con la capacidad de analizar la realidad social y con también la capacidad de intervención. O sea, no estamos aquí hablando a nivel, también hay eso, ¿eh? Pero no estamos solamente hablando a nivel de reflexiones conceptuales, sino estamos hablando sobre, en términos de cómo entendemos la realidad. ¿Cómo podemos entender esa sociedad ecuatoriana con su complejidad, con su diversidad? O sea, es una sociología que en muchos aspectos me parece que quizá podría ser, en algunos aspectos al menos, un ideal para nosotros. Porque la sociología de hoy día no sé si cumple con eso. También tenemos teorías raras, sí. ¿Tenemos explicaciones de la realidad concreta? A veces. A veces. No muy a menudo. Retomemos eso ratito. Lo decolonial sí quería destacar antes de avanzar un poquito, brevemente. Después también lo vamos a retomar. O sea, lo decolonial, teniendo en cuenta lo que vimos antes, tenemos el problema. Estamos hablando de teorías que son racistas. Spencer es bastante racista. También, en un primer momento, Spencer era feminista. Estaba en favor de una posición fuerte de la mujer y después se convirtió en antifeminista.
O sea, todo un personaje es una Spencer, y todo el mundo lo odia además, menos 3 autores que conozco. O sea, Spencer medio problemático. Gumplovich se hizo famoso con un libro que se llama, ¿cómo se llama? La guerra de razas, creo que se llama. Sí, o sea, él analiza la formación de las sociedades como una guerra entre razas. Imagínense. Resulta que no entiende raza de manera antropológica, sino en el sentido de nación, pero bueno, no lo dice raza. En alemán también lo tengo ahí, un escaneo de la primera edición que es ilegible porque tiene unas letras muy extrañas, que no me gusta de eso, pero sí, ahí también habla de raza. O sea, no es precisamente como, eso me voy a poner en la pared. Tenemos entonces esos preclásicos bastante problemáticos en muchos aspectos, y algunos también lo usan. O sea, los autores que estamos aquí viendo tienen argumentos antirracistas, pero hay también autores que están vinculados a ellos que tienen un argumento racista. Paredes, por ejemplo, sí defiende la idea de la existencia de la raza como algo biológico y algo determinante socialmente. O sea, eso sí es bastante feo. Tenemos entonces esos aspectos feos, pero tenemos una fortaleza para entender lo local. Y como ven, en muchos aspectos, pues justamente rompen con lo racista, rompen con lo patriarcal, rompen con lo que contienen esos preclásicos de la sociología y destacan más bien ciertos aspectos, bueno, otros aspectos de cómo entender la localidad, cómo también poder comunicarse con un público más amplio. Todos esos textos que están viendo ahí son textos académicos, pero son textos publicados para un público en general. El único de esos 4 textos que les traigo aquí es el de Garcés, es el único publicado en una revista académica. Y académica no hablamos precisamente de Scopus, sino hablamos de una revista publicada en los anales de la Universidad Central, que aún así estaba al alcance de la población en general. Las otras revistas son revistas de difusión cultural. O sea, son textos académicos, pero en una revista que compra también alguien con un interés cultural general. O sea, tenemos aquí una relación con el público muy diferente de lo que existe hoy día. O sea, tenemos aspectos también a nivel de lo decolonial, ¿no? Que podríamos hablar sobre pues, mecanismos de exclusión, que son bastante interesantes, que valdría la pena de revisar más detalladamente. Y ahorita sí, vamos a hacer un pequeño salto temporal y de ahí vamos a retomar esa idea del Luhmann decolonial. El pequeño salto es este. O sea, la primera sociología, básicamente la gente se jubila, o sea, empiezan a trabajar en los años 10, empiezan a trabajar en los años 10, 20, 30 y se jubilan en los años 50, 60. Pues. En los años 60 se da una renovación de la escuela, de la sociología en el Ecuador. Hay una misión académica de la Universidad de Pittsburgh, si les interesa, que es un tema que estoy trabajando ahorita, donde también hay 2 sociólogos gringos, Roger y Emily Nett, que parece que no colaboran mayor cosa con los sociólogos locales. Eso es considerado como una intervención imperialista por los jóvenes marxistas críticos, que después de caída eso, se cae porque la USAID y las otras organizaciones involucradas les quitan los fondos. O sea, no es precisamente la resistencia antiimperialista, sino es que no hay más dinero. Y desde el 67, 68 se forma esa nueva escuela que va a instaurar una sociología crítica alrededor de Agustín Cueva Dávila, que en los años 70 tiene que irse, va a Chile, va a México, ustedes quizá conocen la historia de él. Pero algunos años está aquí y pues trabaja en la formación de la carrera de sociología en ese camino más bien crítico. Tenemos al principio un marxismo más bien difuso que después se mueve a un marxismo más estructural, guiado por gente como Althusser o Poulantzas, sobre todo Poulantzas, todo el mundo me destaca. Entonces, bueno. Lo que es llamativo es que esa sociología marxista es una sociología, por un lado, claramente histórica. O sea, todos los trabajos que tienen son trabajos históricos.
todos los trabajos que tienen van revisando la gestión de la sociedad ecuatoriana a través de 50 años o 100 años o más. Entonces, por cierto, eso comparado con la sociología de antes, ¿no? Una visión histórica. Y también hay un foco macrosociológico muy claro que tiene que ver con un concepto particular de la teoría marxista que se llama formación social, que a lo mejor algunos de ustedes conocen con más detalle. El tema es básicamente que la formación social es la correlación particular entre los diferentes aspectos económicos, culturales, de estructura social de una sociedad en un cierto momento. O sea, el tema es, en grandes rasgos, ¿la sociedad ecuatoriana es una sociedad capitalista o no? Y ahí se pelea. O sea, no es semifeudal, es capitalista independiente, es no sé qué, no sé cuánto. Y eso van viendo con que, por ejemplo, que no hay una burguesía propia, que no hay un desarrollo autónomo de las fuerzas productivas, ese tipo de cosas. Tiene una estrecha relación con las organizaciones de izquierda, hasta el punto que las organizaciones de izquierda básicamente manejaron la universidad también, pero la escuela de sociología sobre todo, y está en crisis desde los 80 hasta hoy. No sé si sigue en crisis realmente. Está en crisis por la crisis general de la universidad. O sea, ya no hubo inversiones, ya no hubo mantenimiento, ya no pagaron los sueldos, no pagaron bien los sueldos, y pues mucha gente se buscó otra cosa, poca gente quiso estudiar sociología. Para no mostrarles ahí un montón de ejemplos que también hay un par de cosas bastante interesantes, pero tampoco quiero alargarme mucho, porque veo que ya hablé más de lo que quería hablar. Les pongo aquí una parte de un texto que Cueva Dávila escribió en la primera conferencia, en la ocasión de la primera conferencia de Escuelas de Sociología del Ecuador, que publicó en la primera edición de la revista Ciencias Sociales de la Escuela de Sociología del Ecuador. O sea, ya estaba fuera, ya estaba en la UNAM en este momento, pero vino de visita y les deja eso de aquí como tarea. Dice que básicamente no se trata de discutir la teoría marxista, sino más bien la penúltima frase, una tarea más modesta pero más fructífera, la de aprender el marxismo y aplicarlo consecuentemente al estudio concreto de una realidad concreta. O sea, eso es un poco el tema central de la sociología crítica de este momento. Como les digo, lo hacen típicamente de una manera histórica, de una manera macro sociológica, pero pues eso tenemos ahí una aplicación muy coherente de diferentes aspectos de la teoría marxista para entender la realidad ecuatoriana. Cambia en relación con la primera sociología en varios aspectos. O sea, esa relación estrecha con el público en general cambia a una relación estrecha con el público en la forma de organizaciones de izquierda. Típicamente esos autores eran parte activa de las organizaciones de izquierda y típicamente introdujeron sus reflexiones, sus investigaciones sociológicas marxistas en la actividad política de esas organizaciones. O sea, ahí tenemos un momento de sociología pública, si quieren llamarlo así, cambiado. En otros aspectos hay una ruptura, en otros aspectos también hay una continuidad. La idea de la nación, el foco en cómo se desarrolló el Ecuador como nación, Estado-nación, democracia, se mantiene en relación con la sociología anterior. Se da una ruptura con la idea de la localidad. O sea, lo local sí, pero lo local aquí se analiza desde categorías y perspectivas externas. Dejemos eso y intentamos de unir las dos cosas desde mi querido Luhmann de Colonial. Tengo que inventarme algún logo para él, o algún retrato. ¿Cómo sería un Luhmann de Colonial? O sea, Mignolo se ve un poco como Luhmann, ¿se dan cuenta? Quizá me ocurra alguna cosa. Entonces, ahí se abre pues una serie de preguntas, solamente algunas, se puede poner aquí un poquito estilo resumen si quieren. Podemos preguntarnos, por ejemplo, como les había dicho, ¿qué es visible para la sociología y por qué? ¿Cuáles son las distinciones que se hacen? Y esas distinciones hacen posible qué tipo de observación.
Ahí podemos ver que se da una movida de un foco, al menos parcial, en la etnicidad, también la región, que era muy importante en la primera sociología, donde lo indígena era un tema, no el único tema, pero sí un tema importante, y lo indígena básicamente desaparece para la segunda escuela de sociología, para la sociología crítica, donde lo indígena con pocas excepciones se convierte en lo campesino. Y los indígenas son leídos como clase, que también reciben algo de discriminación por ser indígenas, pero eso es secundario. Muy claramente hace eso, por ejemplo, Fernando Velasco, el conejo, que dice que realmente no deberían de ir ese camino de la etnicidad porque son parte del proletariado. También pues algunas de las omisiones se mantienen durante todo el desarrollo de la sociología ecuatoriana. Mientras que existen momentos de tomar cercanía con la sociedad, con ciertas organizaciones, mientras existen algunos momentos de colaboración en ambos momentos de la sociología. Por ejemplo, hablar con los indígenas nadie consideró relevante. Y cuando lo hicieron bajo términos que no era un tú hablas y yo te escucho, sino más bien tú hablas y yo te meto en mis categorías. O sea, tenemos una cierta posición paternalista, al menos en relación con los indígenas. También tenemos, por si acaso, un cierto sexismo. O sea, mujeres no aparecen en eso. Las primeras mujeres aparecen en los años 80, en la sociología. O sea, obviamente hay mujeres ahí, pero no son sociólogas que publican a nivel muy relevante. Y que sean en los años 80 ya me parece llamativo, porque ahí estamos ya con, por ejemplo, a nivel de marxismo, con toda una serie de autoras sociológicas recontra conocidas. Pero en el Ecuador, pues recién en los años 80 tenemos ahí algunas autoras que corresponden quizá a lo que sería una Frigga Haug en Alemania. Obviamente podemos profundizar el tema más, pero eso ya nos va a tomar varias horas más y no sé si es buena idea eso. Podemos preguntarnos también sobre el poder. Aquí no como poder lumaniano, sino como poder Foucaultiano, o sea, como poder social. ¿Cuáles mecanismos de poder son enfocados y cuáles no? Claro. O sea, las distinciones que traza la sociología, podemos nosotros retrasar desde la teoría de sistemas y podemos hacerlo justamente en clave de colonial. ¿Se acuerdan que uno de los temas centrales de la colonialidad, de lo colonial, es el estadocentrismo? El estadocentrismo aquí también podemos encontrar. El Estado, en sus diferentes aspectos, la nación, el pueblo, la democracia, es una constante que realmente nunca se puso en duda. Se puso en duda la posición de clase en relación con el Estado. Sí. Pero nunca se dijo, bueno, pues el Estado a lo mejor no es lo más relevante. Nunca se dijo, en lugar de intentar tener un Estado no manejado por la burguesía, sino manejado por el proletariado, deberíamos de tener otra manera de organizar el Estado. Eso no aparece hasta los años 2000. Bueno, 90 quizá, y eso aparece recién por la fuerza del movimiento indígena. O sea, es una cosa muy tardía que durante casi 100 años de desarrollo, o al menos 80 años de desarrollo, no es algo relevante. También podemos ahí darnos cuenta de ciertos cambios, como por ejemplo el cambio en la concepción de la explotación. La explotación es relevante para todos los sectores, pero como la segunda fase de la sociología ecuatoriana es una fase marxista, entiende la explotación en términos claramente marxistas. Ahí hablamos de clases sociales que son explotadas porque tienen que vender su fuerza de trabajo. Y tenemos una otra clase que tiene la capacidad de adquirir esa fuerza de trabajo porque tiene capital. En cambio, lo que vemos en la primera sociología, también hablamos de explotación, pero es una perspectiva mucho más liberal. Ahí el tema no es que el vender la fuerza de trabajo, el valor como tal, la producción de valor, no son problemas. Ahí el problema fundamental es más bien la injusticia, es más bien la producción de estructuras sociales que no permiten la acumulación de riqueza. Entonces ahí hablamos de explotación en unos términos completamente diferentes. Que por cierto,
hay una serie de tradiciones interrumpidas, porque Quevedo, por ejemplo, se murió a los 38, buena edad parece para los sociólogos, y Quevedo, antes de su muerte, se metió mucho más profundamente en los estudios de Marx y los marxistas. Hasta estaba leyendo marxistas bastante contemporáneos, como Kautsky, por ejemplo, o Bernstein. O sea, él estaba al tanto del debate en el marxismo en Alemania, en Europa en este momento, pero pues no pudo como llevar eso a una conclusión porque se murió. O sea, ahí tenemos quizá hubieran sido posibles ciertos elementos de pues, un cambio y quizá la producción de una posterior continuidad. El obstáculo fundamental de la sociología ecuatoriana temprana es la muerte. Es un obstáculo biológico y no tanto epistemológico. Bueno, entonces, volvemos a lo de antes. ¿Qué se gana con un Luhmann decolonial? ¿Qué de plus tengo de eso? Pues, como les dije antes, la perspectiva. La perspectiva porque un sistema no es producto de un individuo. Claro que podemos ver ciertas personas, Cueva Sainz, por ejemplo, o Belisario Quevedo, o Garcés, o quien quieran. Claro que es importante lo que hacen ellos, pero no es todo. Sino tenemos así, ahí ciertos mecanismos que permiten la reproducción de una forma de entender la sociedad. La producción y la reproducción de una forma de entender la sociedad que también retoma ciertos elementos de la sociedad como tal. O sea, no solamente es un grupo de gentes en su torre de marfil reproduciendo sus ideas, sino también ese grupo de gente está insertada en el Partido Liberal, por ejemplo, pero también en grupos de élite, grupos de gente culturalmente interesadas. Por lo tanto, la sociología no solamente está ahí, sino la sociología se difunde por todos lados. Y eso es algo que nos permite Luhmann entender. También en relación con la segunda fase, ahí tenemos una sociología pública bastante fuerte, pero que no es claramente una sociología. Ahí tenemos gente que escribe novelas, que escribe regularmente en los periódicos, pero no escriben cosas claramente sociológicas, sino más bien reflexiones filosóficas, políticas, estéticas, culturales. Pues el doble Moreano, por ejemplo, que es muy fuerte en eso, o era muy fuerte en eso en su época, el doble Moreano ahí se convierte otra vez en un único autor que podemos ver en relación. Lo que investiga y lo que escribe en el periódico. Y bueno, pues o sea, tenemos en cada caso puntos ciegos. Tenemos puntos ciegos para los primeros sociólogos, tenemos puntos ciegos para los otros sociólogos y podemos también darnos cuenta que los puntos ciegos son a veces puntos ciegos sobre puntos ciegos. En el momento cuando nos damos cuenta que la segunda sociología no retoma nada de la primera sociología y lo hace a propósito. Dicen que esos son positivistas burgueses, no nos interesa. Nuestra tradición, eso dice, por cierto, Cueva Dávila en el mismo texto que les mostré, nuestra tradición sociológica es la tradición de la izquierda, son los sindicatos y los partidos comunistas, socialistas. No son los sociólogos. Y pues ese punto ciego produce otros puntos ciegos, como el ejemplo del populismo. Ahí tenemos un texto del 62 que nos desarrolla elementos interesantes del populismo, y 10 años después se van a pegar ahí en la calle peleándose sobre qué es el populismo, qué no es el populismo, pero sin haber leído lo que escribieron antes. O sea, como dice en Ecuador, tenían que inventar de nuevo el agua tibia. Entonces, como les había dicho, algunas de esas ideas están publicadas en otro lado. Eso lo que les acabo de explicar como tal, no, eso es realmente un experimento, es que funcionó más o menos bien. Parece que sí, porque sí, estuve hablando 1 hora y media, imagínense. Aquí les dejo, muchas gracias por su atención, muchas gracias por el espacio, Carlos, y Excelente, Felipe. Bueno, pues esperamos sus comentarios o preguntas después de la brillante, un tanto irónica exposición del doctor Philip Allman, Descolonizar la sociología con teoría de sistemas, reflexiones sobre el caso ecuatoriano. Esperemos un poco
Tenemos preguntas. Es una de las cosas que siempre me ha tenido muy impresionado de tu página en Facebook es que, a diferencia de todos los colegas, las citas que tú pones en tu página es de sociólogos, académicos, argentinos, ecuatorianos, colombianos, pero con frases extraordinarias, que tú las lees y dices, ¿de dónde sacó esa reflexión eso en 1800, en 1920? ¿Cómo se le pudo haber ocurrido eso? Recuerdo mucho uno sobre las barreras, ¿no? No, brillante. Muy interesante, muy interesante. Bueno, recuerdo que decías que no ibas a poder 1 hora y media, y si pudiste. Sí, perdón, me perdí en mi propio tema. A veces me pasa. Claro, claro. Hay felicitaciones. Josué Barragán dice, gran clase. Muy buena clase, excelente. Felicitaciones. No, esto de los famosos puntos ciegos. Sí, parece ser que tenemos una pregunta. Permíteme. Dice Milton Aragón, excelente charla, deja mucha tela de dónde cortar. Me surge la duda del rol de la resonancia de la política en la ciencia y tremenda puntada la de Luhmann Quijando. Felicidades. Sí, es un buen punto justamente. Yo de hecho empecé lo que estaba aquí presentando hace un par de años con esa reflexión entre, bueno, no sé, una interferencia, una desdiferenciación quizá entre política y ciencia. En el caso concreto de la sociología, justamente porque la primera sociología no tenía muy claro en este momento, pero la segunda sociología tenemos eso, tenemos sociólogos que no se entienden como sociólogos, se entienden como políticos, no como politólogos, como políticos. Ellos son intelectuales marxistas. Y su interés principal lo dicen en varios lados, o sea, Moreano lo dice, Quintero lo dice, Cueva lo dice, que Velasco también lo dice, que lo que quieren hacer es estudiar la realidad para darle las armas al proletariado para que pueda hacer la revolución. Que para mí era como, o sea, claro, sí, marxismo, todo bien, pero ¿cómo entiendo eso a nivel de sociología? ¿Eso es sociología todavía? O sea, sí, resonancia efectivamente es un tema fundamental, creo que en todo el continente realmente, a diferencia de Europa, donde eso existe a veces, pero no es como la regla. O sea, tenemos en Alemania un montón de sociólogos que son apolíticos. O sea, que tienen sus opiniones políticas, pero no se reproducen en lo que hacen sociológicamente. Eso en América Latina no hay mucho, creo yo. Y históricamente no hubo mucho en ningún momento. Entonces, efectivamente, ahí va el compañero a un buen camino. El Milton, sí, hay que ver cómo mismo hacemos eso. Estoy todavía en eso. Estamos hablando de una duplificación. Tenemos una comunicación que va tanto a la ciencia como a la política. Estamos hablando de una desdiferenciación, que la ciencia y la política es lo mismo. Me falta material. Ahí me faltan otros 10 años más de estudio. Mónica Mancero dice, excelente, Philip. La teoría de sistemas se convertiría en un paraguas o en una super o metateoría. ¿No estaríamos rozando con la idea de una nueva teoría total? Hola, Mónica, qué bien que me estás viendo. Es de hecho un tema que Luhmann mismo también discute bastante, porque era una acusación desde el principio, o sea, ya de Habermas, que básicamente era como la teoría para entender todo de manera técnica. Eso no es tanto la idea. O sea, la idea de la teoría de sistemas no es que quiera reemplazar otras teorías, ¿no?
Luhmann dice que al lado mío también puede haber otros dioses, como Bourdieu, por ejemplo. El tema es más bien que la teoría de sistemas nos ofrece una serie de herramientas que pueden ser útiles, como justamente la idea de la perspectiva y del observador, que podemos saltarnos de la observación de primer orden al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto orden, sin mayor problema a nivel conceptual, que es algo que otras teorías no nos permiten. Entonces, Luhmann mismo dice, y yo estoy de acuerdo en eso con él, que más bien se trata de buscar una nueva complementariedad en las teorías. Y por eso también yo creo que Luhmann se deja combinar con la teoría decolonial. Porque si no, uno podría decir, bueno, pues o sea, realmente aquí tenemos sistemas, acá tenemos sujetos, no funciona. Yo creo que sí puede funcionar, justamente porque la teoría de sistemas no es una teoría totalizante a nivel de teoría. Pero bueno, hay también un debate sobre eso. Fíjate que cuando Luhmann vino a México, allá por el 92, vino aquí a la Universidad de Guadalajara, recibió el honoris causa. Una de las preguntas que le hicieron, bueno, yo también se la hice, era la conexión entre Foucault y su pensamiento. ¿Cómo conectas tú esta relación? Uf. Esto es un trabajo que tengo pendiente todavía. O sea, sí, como dije un poquito en la presentación, yo creo que sí existen puntos de partida, justamente porque tanto Foucault como Luhmann se interesan en la producción de las condiciones de posibilidad. O sea, ¿cómo es posible para Foucault que en un cierto momento se produce una cierta práctica, un cierto algo, mientras que para Luhmann la pregunta sería más bien enfocada en cómo es posible en cierto momento que se dé una comunicación de tal tipo? O sea, yo creo que en este momento, en esta idea de la producción de las condiciones de posibilidad, hasta nivel gramatical, dicen igual. Los dos hablan de la producción de condición de posibilidad. Creo que ahí tenemos un punto de encuentro muy fuerte. En otros aspectos es más complicado. O sea, si hablamos de la idea de la subjetividad, de la subjetivación de Foucault, eso ya es complicado para entender en términos luhmannianos, pero a lo mejor podemos hacer un ejercicio de traducción. O sea, en lugar de enfocarnos en el sujeto como tal, más bien enfocarnos en los mecanismos sociales que producen el sujeto y dejamos lo de sujeto afuera. O sea, cómo estamos conviviendo, cómo podemos comunicarnos con otras personas. Eso podemos hacer pues en la lógica definida en diferentes sistemas sociales. Yo creo en la traducción entre las teorías. Yo creo que Foucault se deja unir con Luhmann. Yo mismo uní Luhmann con Bourdieu en otro momento, que también tienen sus puntos de encuentro bastante importantes. Claro, por supuesto. Se alcanza a ver esa conversación siempre constante, Foucault, Luhmann, Habermas, Bourdieu mismo, hasta Lyotard, ¿no? Aparece ahí con una discusión muy interesante. Tenemos una pregunta más de Fernando Vega Torrejón. Dice, el concepto de autopoiesis sería parte de la decolonialidad de Luhmann, ya que como tal fue concebido inicialmente en Chile. A ver, primero lo chileno, obviamente, o sea, ahí tenemos Maturana, ¿cómo se llama otra? Varela, Maturana y Varela, que desarrollan ese concepto, claro, pero lo decolonial no tiene mucho que ver con de dónde vienen los conceptos y dónde están los autores. O sea, uno puede tranquilamente inventar un nuevo mecanismo de discriminación racial en el sur global, como se cierra. Pues la ubicación geográfica no es el tema fundamental aquí. El tema sería más bien qué posibilidad nos da el concepto en cuestión para entender los mecanismos de exclusión, discriminación, de reproducción de poder, de forma de la sociedad. Y obviamente autopoiesis nos da un montón de posibilidades para entender eso. Es más complejo, es más abstracto, por eso yo no trabajé en esta presentación con autopoiesis, pero también se puede hacer. Porque el tema es, si hablamos de autopoiesis, hablamos del hecho de que la sociedad es algo histórico, es algo formado a través de operaciones que se reproducen a partir de sí mismo, a partir de sus propios resultados. También hablamos de la necesidad de mecanismos de exclusión. No todo puede ser parte.
Autopólisis significa que automáticamente algo tiene que excluirse. No todo puede ser ahí constantemente mantenido en el mismo sistema, cualquiera que sea. Entonces podemos hacer ese paso, claro que sí. El concepto como tal es una entrada fundamental en la teoría limaniana, por lo tanto, desde ahí podemos llegar a los mecanismos a entender los mecanismos de exclusión o a entender esas ideas de pues, cómo vamos invisibilizando, cómo vamos a reproducir ciertos temas, ciertas maneras de observar la realidad, ciertas maneras de entendernos a nosotros mismos. Pero si empezamos con autopólisis, empezamos con el primer paso. O sea, el camino es más largo. Pero estoy de acuerdo. O sea, efectivamente, Fernando, ahí tienes razón. Hay una conferencia que diste a inicios del 2020 con el mismo tema, es decir, el punto relacionado con la decolonialidad, pero como tú bien lo dices, desde la perspectiva de los procesos educativos, hablas mucho de la malla curricular, de cómo fue posible desarrollar una revisión de toda la currícula precisamente en la Universidad del Ecuador. La vamos a subir al seminario para que esté junto con esta conferencia. Me parece que se complementan muy bien. Y además tu artículo, hombre, ese artículo que publicaste, que nos acabas de referenciar, que además es excelente, ¿eh? O sea, ya a un nivel de argumentación mucho más detallada, el artículo es fenomenal. Bueno, con las muy atractivas observaciones que ha expuesto el doctor Philip Allman, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen su brillante y valiosa participación. Muchas gracias, Philip. Muchas gracias, Carlos, también por las bonitas palabras. Ahorita toca seguir en ese camino. Y muchas gracias al público también por estar conmigo y también decir esas palabras bonitas.